Hola Damián, en este caso nos va a tocar hablar sobre el interés simple. Si fuera el curso de Matefin, este sería el segundo tema por ver, por revisar. Si fuera la clase de decisiones financieras, sería el primero. Si te fijas, independientemente del curso, es de los primeros temas que se revisan. Y la razón es porque involucra fórmulas que son muy sencillas y eso nos permite empezar a identificar las variables, los conceptos que se utilizan en temas un poco más complejos. Entonces, como esa es la razón por la que es el punto de partida. Entonces vamos a empezar a identificar cada una de las variables que vamos a revisar en las fórmulas. La primera es el interés. Muchas veces te vas a encontrar en grupos de Facebook situaciones muy chistosas donde alguien quiere que hagas el trabajo de gratis y según ellos es una situación ganar-ganar. Y eso realmente no sucede. Cuando yo presto dinero, lo que quiero recibir es algo a cambio. No lo voy a prestar nada más porque sí. Claro, si es un amigo o si es un familiar, por lo general nunca le cobras algo adicional a la cantidad que le prestaste. Fuera de alguien así, es muy probable que si tú pides prestado dinero, tengas que pagar la cantidad que la cantidad que pediste prestado más algo adicional. Bueno, esa cantidad que tenemos que pagar por usar recursos que son ajenos, por usar dinero que no es nuestro, ese es el interés. Y bueno, en función de si es una inversión o es un préstamo, va a tener significado ese interés. Por ejemplo, la primera viñeta nos dice que es el dinero que se paga por el uso del dinero ajeno. Ahí lo estamos tomando como un enfoque de préstamo. Si hubiese sido el caso de una inversión, sería el rendimiento que se tiene al invertir en forma productiva el dinero. Aquí lo importante es empezar a identificar cada una de las variables. En este caso el interés va a ser una cantidad de dinero. A mí me van a cobrar 3,000 pesos por un préstamo de 10,000. Me van a cobrar 5,000, 8,000, 750, 200 pesos. Aquí lo importante es la unidad. Son pesos, son algún tipo de divisa. Y otra cosa importante es identificar la variable con la que vamos a representarla. En este caso va a ser la I mayúscula. Nada más ten cuidado porque va a haber dos tipos de I, una mayúscula y una minúscula, y son muy parecidas. Entonces hay que entender perfectamente cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, ya hablamos sobre el préstamo, ¿no? Yo pido 10,000 pesos y después de cierto plazo tengo que pagar 12,000. Tengo que pagar 2,000 adicionales por utilizar recursos ajenos. Bueno, esa cantidad de dinero que pido prestado o en algún caso de que yo invierta, pero la cantidad que se desembolsa el día de hoy o que se obtiene el día de hoy se le llama de esta manera: capital, principal y más importante lo vamos a mencionar como presente o valor presente. Se llama presente porque ocurre el día de hoy. A mí me van a otorgar el crédito hoy. Yo hoy voy a depositar cierta cantidad en un fondo de inversión. Todo eso ocurre en el presente. Y bueno, la forma en que vamos a representar esta variable es con la letra P mayúscula. La siguiente es el monto final o futuro, que otra vez la forma en que lo vamos a empezar a ubicar es con la palabra futuro. Y ya lo veíamos con el ejemplo. Yo pido 10,000 pesos, me van a cobrar 2,000 de intereses, por lo tanto tengo que pagar 12,000 al final del vencimiento. Esos 12,000 que incluye tanto el presente como los intereses, ese es el valor futuro. Es la cantidad que yo tengo que pagar en una fecha futura, o es la cantidad que yo voy a recibir en una fecha futura en caso de que esté hablando de una inversión. Y esa va a formar parte de nuestra primer fórmula de un catálogo de fórmulas que vamos a utilizar. La primera es la más sencilla. El valor futuro es igual al presente más los intereses y tiene mucho sentido. En el ejemplo que hemos estado utilizando sería: yo voy a pagar 12,000, lo pongo, yo voy a pagar 12,000 al final del periodo y eso consta de los 10,000 que pedí prestado más los 2,000 que me van a cobrar de intereses. La siguiente variable que vamos a revisar es la tasa de interés. Esa se representa con la letra I minúscula. No sé si se me pasó, pero bueno,
Eso, lo de futuro, se representa con la F. Aquí está en rojo. Antes de continuar. Si estamos hablando de la tasa de interés, la vamos a representar con la I minúscula. No voy a leer lo que viene ahí en la pantalla, sino simplemente quiero que te quedes con la idea de qué significa la tasa de interés. La tasa de interés es lo mismo que interés, pero en otra unidad de medición. La tasa de interés va a ser el costo de utilizar los recursos ajenos o el rendimiento que me van a dar, pero lo importante es esta parte, que se expresa como un porcentaje. Cuando yo voy y pido un préstamo, me van a decir, bueno, el interés que te voy a cobrar es el 10%, el 15% sobre lo que pides prestado, el 28%. Esa es la diferencia entre la tasa de interés y el interés. La I mayúscula que está aquí arriba está en una cantidad de dinero, son 3,000 pesos, 5,000 pesos. Esta que está aquí, la I minúscula, es un porcentaje, es el 10% sobre el valor del préstamo, el 5% sobre el principal. Esa es la diferencia entre tasa de interés e interés. Ahora, ya que estamos hablando sobre tasas de interés, es importante encontrar que hay dos unidades de medición. La verdad, esta que está aquí, la segunda, casi no se utiliza. Ahorita la voy a mencionar. Casi siempre cuando veamos una tasa de interés nos la van a dar en puntos porcentuales. ¿Qué es un punto porcentual? Como porcentaje sería el 1%, nada del otro mundo. En decimal se expresaría como 0.01, simplemente divido 1 entre 100 y ya lo transformo a decimal. El diferente y el nuevo es este punto base. Estos puntos base se utilizan en un contexto un poco más especializado, por ejemplo, en los reportes que hace el Banco de México cuando quiere aumentar la tasa de interés. A lo mejor el Departamento de Relación Inversionista, déjame lo pongo bien, inversionista. Tal vez ellos mencionan ahí algún incremento en función de puntos base. ¿Cuál es la diferencia? Nomás déjame lo borro para que no se estorbe. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un punto porcentual y un punto base? Bueno, el punto base en porcentaje es el 0.01%. Si yo eso lo quiero transformar a decimal, sería esta cantidad. Serían 0.3 ceros y luego un 1. Entonces, como la cantidad es muy pequeña, por eso te digo que se utiliza más en situaciones muy especializadas. Por ejemplo, cuando el Banco de México aumenta la tasa de interés, nos dicen, la tasa de referencia va a aumentar en 25 puntos base. Yo inmediatamente tengo que hacer la transformación. Bueno, 25 puntos bases es 25.25%. Por ejemplo, si la tasa era del 7% y se incrementó 25 puntos base, sería ahora 7.25%. Esa es la diferencia entre punto porcentual y punto base. Más adelante te voy a explicar la tasa de interés compuesta. Hay dos tasas de interés que se utilizan, la simple y la compuesta. Aquí viene la definición de la simple. ¿Cuándo, o más bien qué tengo que asumir cuando en la redacción o cuando en el folleto de información de algún crédito, alguna inversión me dice que es una tasa de interés simple? Bueno, el interés simple es cuando se cumplen esas dos condiciones. Una es que se paga al final del periodo. A lo mejor ahorita piensas que es algo lógico, pero no necesariamente. Hay una tasa que se llama tasa de descuento, que la diferencia entre el interés simple y la del descuento simple es el momento en que se pagan los intereses. Si tú estás en el curso de Matefin, te van a enseñar las dos. Te van a enseñar interés simple y te van a explicar la de descuento simple. Y la diferencia entre estas dos es el momento en el que ocurre el pago de intereses. En el interés simple se paga al final, en el descuento simple se paga al inicio. Y de hecho, el descuento simple se utiliza, una de las mayor utilidad que tiene esa tasa de interés sería en la evaluación de unos instrumentos que se llaman CETES. Bueno,
Si estás en decisiones financieras, pues esto no lo vas a ver. Siguiendo con el ejercicio, bueno, no más bien con las características de la tasa de interés simple, la otra que va a ser la diferencia entre la tasa de interés simple y la compuesta es que el capital se mantiene constante. Cuando yo esté haciendo el cálculo de los intereses, siempre el principal, el capital o el presente lo voy a mantener constante. Eso no ocurre en el interés compuesto. Entonces, esa es la principal diferencia entre la simple y la compuesta. De hecho, aquí lo voy a poner. Esta primera viñeta me da la diferencia entre interés simple y descuento simple. Esta segunda me da la diferencia entre la tasa de interés simple contra la tasa de interés compuesta. Entonces ya una vez que vimos las características de la tasa de interés simple, vamos a empezar a ver algunas formulitas. Por ejemplo, una pregunta que tal vez te estés haciendo es ¿cómo voy a calcular los intereses? Y es bien sencillo. El interés, acuérdate, es una I mayúscula, entonces en términos monetarios, la cantidad de dinero que yo voy a pagar por un préstamo o la cantidad de dinero que yo voy a recibir por una inversión va a ser el resultado de esa multiplicación, esta que está aquí. Lo que siempre les digo a los alumnos es, si a ustedes les gusta el americano, siguen la NFL, nada más acuérdense del equipo de los Steelers. El interés es igual a PIT. Tengo que multiplicar el presente por la tasa de interés por el plazo. En este caso tiene mucho sentido. Lo que yo voy a pagar en términos monetarios va a ser igual a lo que pedí prestado por la tasa que me van a cobrar por el plazo del préstamo. Ya que vimos esta segunda fórmula, sigue probablemente lo más importante de este video, que son las reglas del interés simple. A mí me gusta mucho enseñar o impartir clases donde tienen que utilizar fórmulas, tienen que hacer muchas operaciones matemáticas, porque a mí siempre me gustan las matemáticas y una forma, el hecho de que me gusten es porque a veces la veo como un juego. Simplemente tienes que conocer bien las reglas y todo lo demás es un juego. Puede ser malo, puede ser bueno, pero es como si fuera un juego. Entonces todas las fórmulas que vamos a utilizar más adelante, siempre hay que utilizar, o no utilizar, siempre hay que considerar las reglas que vamos a describir aquí. Una que es la más sencilla es que la tasa de interés, que es la I minúscula, siempre debe de ir en forma decimal. Nunca la vayas a poner como porcentaje porque si no te van a dar resultados bien exagerados. Siempre tiene que ir como un porcentaje. Y la segunda viñeta es la que genera más problemas a los alumnos y es la que genera que se equivoquen en el examen. Y es la siguiente. Tanto la tasa de interés, que es la I minúscula, como el plazo, que es la T, siempre deben estar expresadas en la misma unidad de tiempo. Si la tasa es anual y el plazo es en meses, yo tengo que decidir qué hacer. O todo lo dejo en términos anuales o todo lo dejo en términos mensuales. Pero no los puedo mezclar. Si yo mezclo estas variables en diferentes unidades de tiempo, voy a tener un error. Bueno, dicho eso, ya que vamos a empezar a hablar sobre las unidades de tiempo, las frecuencias más usadas en tasas de interés son las que están ahí. La anual, semestral, tetramestral, bimestral, bla, 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 bla. Aquí lo importante que tal vez no tengas en consideración es que en el plazo diario hay dos tipos. Y eso va a estar en función de la cantidad de días que tiene un año. A veces un año va a tener 360 días o a veces el año va a tener 365. ¿De qué va a depender? Del tipo de año que estemos hablando. Si el año es comercial, como lo menciona aquí, yo tengo que asumir que el año consta de 360 días. Si en el ejercicio, en la redacción me dicen que el año es natural, voy a suponer o tengo que asumir que el año tiene 365 días. Si de repente en la redacción del ejercicio no me mencionan qué tipo de año es, yo por omisión tengo que utilizar
360 días. Y lo mismo sucede con la tasa. Si en la tasa de interés no menciona la unidad de tiempo, de hecho eso venía arriba en alguna de las viñetas que no mencioné, pero bueno, sirve de revisarla y recordarla. Si en la tasa de interés, por ejemplo, nada más me ponen que es el 12% y no me dicen qué unidad de tiempo, yo tengo que asumir que es anual. Entonces, si ya sabemos que probablemente la única regla que me tengo que aprender de memoria es que tanto el plazo como la tasa deben de estar en la misma unidad de tiempo, hay que empezar a practicar cómo cambiarle la unidad de tiempo a la tasa de interés. A veces la tasa va a ser anual y yo la quiero mensual o semestral. A veces la tasa va a ser semanal y yo la quiero anual o trimestral. Entonces tengo que aprender a hacer esa equivalencia de tasas y eso lo vamos a ver en el siguiente video.